Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan? Nos encontramos en el podcast Desastres Deconstruidos. Yo soy Manuela Fernández. Hola, Nacho. Hola Manu, un nuevo capítulo, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Y este capítulo, bueno, está muy vinculado al anterior. Vamos a trabajar y vamos a dialogar eh, sobre la reconstrucción después de la catástrofe y vamos a iniciar este episodio de una manera diferente. En los episodios pasados abordamos los incendios, ¿se acuerdan? En la región de América Latina, en particular en Patagonia, en Chile y en Colombia. Y este episodio va a comenzar con el relato de Jessica. Jessica es productora de una localidad de El Hoyo, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, quien nos cuenta su vivencia luego de los incendios que ocurrieron en esta localidad en el año 2021. Mi nombre es Jessica Castillo, vivo en el callejón Vera de la localidad de Lago Puelo. Soy una productora de la tierra intentando volver a obtener todo lo que perdí después de la catástrofe ígnea del 9 de marzo del 21. Yo vivo en un lugar donde es muy común los incendios forestales, pero ninguno de estos son naturales. O sea, hasta hoy, en mis 42 años, nunca fui testigo de un incendio generado por un rayo que se descargó del cielo y se prendió fuego. Son todos intencionales, absolutamente todos, con distintos objetivos o sin querer también puede ser desde la ignorancia, que bueno, hay gente que deja encendedores tirados, botellas, y eso, si bien es algo que la gente dejó sin querer tirado, porque es ignorante de lo que puede causar y el impacto que puede provocar, pero no es natural. Después los demás son todos con algún interés inmobiliario o algún interés por algún mineral que hay en alguna parte de la montaña y demás. Bueno, un poco me la respondiste, donde vivís, trabajás, podés identificar amenazas y hay personas que están expuestas o se pueden ver afectadas. ¿Cómo está la población y cuáles son las amenazas que acá tenés en la zona? Bueno, las amenazas siguen siendo los incendios. Quizás en lo que es la zona puntual donde vivo ya podría haber un incendio, pero de menor magnitud, porque no está esta abundancia de pino implantado que teníamos alrededor de nuestros cultivos y de nuestras casas y en general en toda la zona. Pero los incendios siguen siendo un problema debido a la sequía, debido al cambio climático que se va generando cada vez más. Y vulnerables creo que somos todos, ¿no? En menor o mayor medida. Creo que a mí me tocó pasar por esto del incendio en una edad que para las mujeres es muy importante y quizás muchas se vean en esa situación. O sea, entrando a los 40 años y tener que replantearte todo, o sea, literalmente quedé con lo opuesto, sin laburo, sin un mango, porque no teníamos un dinero ahorrado que vas, bueno, voy a invertir acá. Entonces es esa vulnerabilidad que uno siente, sentir que no sé, de algunos lugares que uno tendría que depender para que nos rescaten, no fuimos visibles como deberíamos haber sido. Tener una familia a cargo, o sea, veía vulnerable a mis hijos, que tengo de varias edades, veía vulnerable a mi vecino, que es un jubilado. eh, entonces creo que dentro de estas catástrofes nos hacen ver que somos todos tan débiles, somos un puntito
en esto que es el mundo, ¿no? Y lo que rige es la naturaleza. O sea, si bien el incendio fue causado a propósito por un ser humano, pero después lo que se desató fue lo que la naturaleza permitía que se desatara, porque el incendio se apagó cuando llovió. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nosotros somos ese puntito insignificante, que en un chasquido la naturaleza nos puede hacer ver que somos nada, es donde tenemos que hacer hincapié y concientizarnos de que, si bien no somos nada para ser destruidos de un momento a otro, pero somos muy grandes para destruir. En 2 segundos destruimos todo, los bienes del vecino, los bienes de uno, los bienes de la naturaleza, que somos de todos. Entonces creo que vulnerables somos todos. Y como peligro acá siguen siendo los incendios, y creo que ahora también los vientos, porque como quedó tanta falta de vegetación, los vientos destruyen todo cuando vienen de una manera que antes no conocíamos en la zona. ¿Y qué se te viene a la cabeza al recordar eso, el desastre que vivieron? Se me viene a la cabeza una desolación, una incertidumbre, desolación, porque realmente quedamos en las cenizas, pisabas y la ceniza volaba como si fuera talco. Mucha injusticia, mucha impotencia por los animales que perdí o que perdimos. Porque nada, estamos en este proceso de reconstruirnos, ¿no? Después de un desastre tan grande. Volver a cultivar, volver a poner las plantas de frambuesa, volver a poner a trabajar los gallineros y demás. Pero todos los animales que yo perdí, eso no lo voy a recuperar nunca, y no hablo de animales de granja solamente. Hablo de mis perros, mis gatos, y bueno, eso no se recupera. Perdón. Terrible. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a odiar pertenecer a esta raza, que es la humana, que es la que destruye. Y que por más que uno intenta, desde adentro de la familia hacia afuera, reconstruirse y educar las nuevas generaciones, no sé si es educar la palabra, pero sí mostrarles lo que sí, lo que no, dentro de lo que conocemos, porque también hay que reconocer que somos ignorantes en muchas cosas. Pero cuando te das cuenta que hay un poder más grande, que tiene esa fuerza para destruir todo en 2 segundos y llevarse la vida que quiera, no hay forma de no sentirse desolada, abandonada, destruida. Pero bueno, creo que el mejor mensaje es volver a resurgir de las cenizas, volver a empezar y seguir. Y siguen habiendo palos en la rueda, y siguen habiendo incendios a los alrededores, que uno los ve, y que esa sensación de ansiedad, de querer salir corriendo, porque estamos absolutamente todos afectados psicológicamente, los que pasamos por ese incendio. Creo que eso no va a cambiar nunca, no lo vamos a madurar nunca, no va a dejar de doler nunca. Uh-huh. ¿Y pensás que se pudo haber prevenido? Sí, claro que se podría haber prevenido. Así como un culpable puntual, específico, decir, ¿por qué esta persona prendió o mandó? No tengo ese dato. Pero sí sabemos lo que vale la zona donde vivimos, el interés que hay en general, y después el abandono de las líneas de electricidad, por ejemplo. O sea, el incendio que se llevó puesto los barrios más grandes de mi localidad fueron provocados con un cortocircuito, no sé si se dice así, de las líneas de alta tensión, y que agarraron
las ramas que estaban pegaditas al tendido eléctrico, y ahí empezó todo el fuego, y así empieza siempre, casi siempre de la misma manera. Entonces hay un abandono y sí podría haber sido prevenido. Escuchaste hablar de la palabra resiliencia y qué significa para vos. Entiendo que es como seguir intentando. Creo que somos eso. Pero también hay una palabra que me gusta mucho y es serendipia o serendipia, que significa o trae todas las cosas lindas que te sorprenden para bien, que pasan en el mientras tanto, o estás resistiendo, aguantando y yendo hacia un objetivo. Porque a nosotros nos pasó la catástrofe. Bueno, volvimos a intentar, volvimos a poner en práctica lo que conocíamos, pero de otra manera, uniéndonos, y eso fue algo que trajo en paralelo, fue un acontecimiento lindo que trajo esa catástrofe. Creo que es así como vine sosteniéndome después del incendio, tratando de ver el medio vaso lleno, viendo las cosas lindas o lo que mejoró después de. Entonces, creo que sí, ser resiliente nos da la oportunidad de esto, de sigo intentando, pero no dejo de mirar lo que me pasa alrededor para no perder esas oportunidades. Bien, escuchamos a Jessica, un testimonio muy profundo, muy fuerte, de a ratos conmovedor, pero muy visceral de lo que vivió en 2021. Y esto lo vamos a conversar con nuestra invitada, y estamos muy contentos, ¿no, Manu?, de recibir en Sí, Desastres así es. Deconstruidos a Sandrine Revet. Espero haberlo dicho bien, mi francés es muy malo, pese Perfecto. a los intentos de mi profesora de colegio secundario. Debo decir que aprobé, pero bueno, acá estoy. Sandrine, hola Sandrine, ¿cómo va? Hola, hola Nacho, hola Manuela. Bueno, Voy a empezar a contar quién es Sandrine. Es antropóloga y directora de investigaciones en el Centro Internacional de Investigaciones de Sciences Po en Francia. Su primer trabajo estuvo centrado en la antropología de los desastres, con una tesis sobre los deslizamientos de tierra del año 1999 en Venezuela, que derivó en un libro llamado Antropología de una catástrofe, editado en 2007. De 2008 a 2015 llevó a cabo una investigación internacional multisitio que se centró en el trabajo de los organismos internacionales, en la temática obviamente de desastres, que incluyó varios países latinoamericanos donde existen programas de prevención o gestión de desastres, abro comillas, naturales, y la cierro, que derivó en los libros Detrás de escena, en el libro Detrás de escena en el mundo de los desastres naturales, editado en 2020. y bueno, muy interesante también el trabajo de Sandrine, que en el 2018 inicia ella una investigación sobre la regulación jurídica de las relaciones entre el ser humano y en el medio ambiente en un contexto de crisis, a partir del caso del río Atrato en Colombia, que este río fue declarado personalidad jurídica por la Corte Constitucional de Colombia en 2016. Esta investigación continuó y desde enero de 2020, desde una perspectiva comparada en el marco del proyecto Judicializar la naturaleza, animales y medio ambiente en los tribunales, y es financiado por la Agencia Nacional Francesa de Investigación. Y vale la pena agregar también que en la actualidad Sandrine coordina o participa en varias redes de investigación sobre desastres, como la Asociación para la Investigación en Antropología sobre las Catástrofes y los Riesgos en Francia, y el DICAN dentro de la Asociación Europea de Antropólogos y Antropólogas Sociales, y que además es anfitriona del Seminario Desastres y Riesgos en el CERI desde 2009. Bienvenida, Sandrine. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Sandrine, vamos a arrancar con una primera pregunta y sería, ¿qué hay? ¿Hay un antes y un después del desastre?
Mira, es interesante porque la antropología siempre pues avanzó en decir que un desastre puede ser un evento, pero también es un proceso. Y entonces yo pienso que es interesante volver a los raíces del término mismo, en francés por lo menos, catástrofe, ¿no? Viene del griego catástrofe, que quiere decir girar hacia abajo, ¿no? Es como kata hacia abajo y el verbo strefein, girar. Entonces es una inversión, un trastorno, un desenlace. Y luego en latín se convirtió en catastrofa, que quería decir en el teatro, ¿no? El final de la pieza, pero espectacular, ¿no? El último giro. Entonces, pues hay muchas definiciones y términos analísticos para designar esos eventos extraordinarios y que pueden ser críticos como crisis, desastres, calamidades, catástrofes. Y es muy difícil encontrar un término genérico que defina el campo de estudio, pero yo creo que hay una categorización muy común y comúnmente utilizada por los investigadores, que es la de desastre en español, que viene del inglés disaster. En, en francés, desastre es menos utilizado, pero en español sí, el desastre es como el término más bien utilizado. Y entonces, pues las ciencias sociales y la antropología ha trabajado muchísimo en intentar definir a partir de cuándo es un desastre, a partir de cuántos muertos, a partir de cuántos daños. Y yo creo que pues es interesante, pero hay una definición que salió y que me parece como que nos ayuda a pensar que el concepto de catástrofe se utiliza normalmente cuando un agente, que puede ser natural o otro, tecnológico, por ejemplo, si hay una explosión de un sitio, tiene graves consecuencias materiales y humanas. Y entonces esta definición parte de una definición que hay un momento liminal entre un antes y un después, justamente para contestar a tu pregunta, Manuela, eh, que define también el desastre a partir de la experiencia extraordinaria en términos de especialidad, porque ocurre en un sitio, en un territorio concreto. También una experiencia extraordinaria de temporalidad en el sentido de que ocurre en un momento preciso y también una definición de experiencia extraordinaria en términos de materialidad, porque afectan de múltiples maneras a nuestras vidas cotidianas, ¿no? Alteran el cotidiano. Entonces, sí, son acontecimientos o eventos críticos porque son clave para la definición o la redefinición y la producción o reproducción de relaciones sociales, de relaciones políticas, de relaciones con la naturaleza en las sociedades que afectan. Pero al mismo tiempo, como se ha podido escuchar en la entrevista de Jessica, hay también desastres que no son tan extraordinarios o excepcionales, sino que son desastres recurrentes, ¿no? Y eso es importante para no caer en un análisis que se centre únicamente sobre mega eventos, ¿no? El tsunami o el mega terremoto, sino, y eso es un aporte muy importante de la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, la red que a partir de los años 90 empezaron a pensar esos eventos recurrentes que, de hecho, en muchos países del mundo y en América Latina por lo menos, producen más efectos que los mega eventos y que son menos, mucho menos estudiados y mediatizados. Entonces,
claro, que esos eventos que son más recurrentes pueden ser excepcionales en sus impactos para la gente afectada, pero al mismo tiempo son eventos que se producen con regularidad por pues, los factores de vulnerabilidad que conocemos, una falta de gestión adecuada, una falta de disminución de la amenaza, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los desastres marcan siempre un antes y un después, pero no siempre son eventos mayores. También existen lo que la red llamó pequeños desastres y que ha documentado la red, los ha documentado en una base de datos que se llama Decimentar y que ahora trabaja en Sí, coordinación con las Naciones Unidas. Y me parece muy importante esto, pero no impide que es una ruptura, ¿no? Que hay un momento donde se dice que, pues, que antes se vivía así y ahora se tiene que reconfigurar todo. bien. Sandrine, eh, ¿y qué significa la reconstrucción post-desastre? Hablando obviamente no de la reconstrucción de infraestructura, estamos hablando de otro tipo de reconstrucción. ¿Es convivir con el hecho, es transformarlo, es superarlo? Y algo que se combina con esto es cómo se relatan los desastres, porque se podría hablar de relatos de la población, de quienes viven los desastres, también de relatos oficiales, a veces de relatos mundiales a través de números. ¿Son antagónicos, complementarios? ¿Qué implicaciones tiene cada uno de estos relatos? Un poco largo, pero bueno, te las vas a arreglar. Pues sí es interesante porque yo creo que uno de los aportes de los antropólogos al estudio de los desastres es justamente añadir esta dimensión que va más allá de la reconstrucción física, ¿no? Aunque la reconstrucción física es muy importante y no hay que negar el hecho de que Sí, pues, claro. es el primer paso para que la vida pueda retomar, pero yo creo que lo que aportaron las ciencias sociales y la antropología en el estudio de desastre es ver que las dimensiones de la reconstrucción son mucho más amplias y que se trata de una reconstrucción también política, institucional, económica, pero también un proceso, como lo decías en tu pregunta, ¿no? Un proceso que permite dar un sentido a lo que ocurrió, calificar lo que ocurrió. Fue un desastre, ¿no? Sobreviví a un desastre. Eso es un primer paso muy importante para poder empezar una reconstrucción sin pretender, ¿no? Volver a poner en marcha una vida, sin pretender que en estas distintas operaciones haya una meta de volver a la normalidad, ¿no? O que haya una estabilización. Porque lo que demostraron los estudios sociales sobre desastres es que justamente lo que produjo el desastre son las condiciones sociales, políticas, económicas, históricas que existían antes del desastre y que fueron los factores determinantes añadidos al impacto, ¿no? Que fue el fuego, el Claro. terremoto, el tsunami, pero que fueron esas condiciones que crearon el desastre. Entonces, sí, yo creo que construir, reconstruir lo que pasó, reconstruir un relato de lo que pasó, darle un sentido, es como el primer paso de la reconstrucción a nivel individual, a nivel comunitario también. Se ve en la entrevista de Jessica, ¿no? Como ella cuenta después de haberlo perdido todo, como lo dice ella, ¿no? Cómo volver a plantearse la vida cuando uno lo ha perdido todo, ¿no? Todo lo que había construido hasta este punto. Entonces aquí yo creo que hay que tomar en cuenta varios factores sociológicos que van a jugar en la capacidad de uno a reconstruir. Entonces factores como la clase social, el género, pero también la edad, si se vive en un medio urbano o rural. eh,
todo eso va a jugar un papel fundamental en la capacidad de los individuos y de las familias a reconstruirse. Por ejemplo, la cuestión de la informalidad o de la formalidad del trabajo, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante en América Latina. Eh, eh, en Venezuela, por ejemplo, muchos de los afectados por la tragedia de 1999 eran personas que trabajaban de manera informal en el turismo y la pesca, ¿no? Es un desastre que ocurrió en la costa norte de Venezuela y entonces esa gente vivían muy bien, pero vivían de manera informal. Un poco de pesca, un poco de turismo, un poco de esto. De hecho, se llamaban ellos toderos, porque hacían un poco de Ujú. todo. Y la política del gobierno de Hugo Chávez, después de la tragedia, fue de decir, bueno, esas personas no pueden seguir a vivir acá porque hay mucha vulnerabilidad física en este territorio y entonces vamos a ofrecerle casas y posibilidad de trabajo al interior del país. Pero ¿qué pasa? Es que la caracterización misma del trabajo informal es que necesita redes sociales y contactos y conocimiento de cómo moverse y cómo movilizar eh, pues la red alrededor de nosotros. Y en un entorno totalmente desconocido, pues esta capacidad está totalmente estaba muerta, ¿no? No podía Claro, ejercerse. Entonces, esas personas que antes vivían bien, sí, de manera informal, pero bien, se encontraron en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, yo creo que hay que también tomar en cuenta todas esas cuestiones para entender realmente lo que quiere decir reconstruir, porque no es una capacidad individual, sino es que es una cosa que tiene que ver con el entorno social y con la capacidad de contar con su medio social y sus redes de apoyo, ¿no? También, bueno, hay toda la cuestión del seguro, ¿no? Los que están esperándolo porque tenían sus cosas aseguradas y los que no, y cambia todo. Siempre había este ejemplo del terremoto el seísmo en 2010, ¿no? Que afectó a Chile y a Haití el mismo año. y Haití. Sí. Haití yo creo que menos de 4% de los bienes estaban asegurados. Entonces, quiere decir que la Ujú. gente solo puede contar con sus propias redes y sus propias capacidades para reconstruir, cuando otros pueden estar esperando pues, que el seguro les ayude un poco, ¿no? Pues entonces, pero eso tiene que ver con cómo uno reconstruye de manera, si no física, sino como recompone una economía de vida y cómo busca las maneras, ¿no? De volver a vivir a nutrir sus hijos y pues todas estas cosas. Pero también yo creo que hay una fase muy importante que es cómo se cuenta lo que pasó, cómo se construye poco a poco un relato eh, y cómo se le da un sentido al evento. Y yo creo que aquí las situaciones de desastre conducen a la producción de narrativas colectivas que llegan a ser compartidas y eso pasa, no es inmediato, sino que es un proceso. Mucha de la gente pues cuentan su propia historia dentro del desastre. Yo estaba aquí, me pasó esto, a tal hora me entró el agua o llegó el incendio. Entonces hay un relato muy individual o familiar. Y esos relatos poco a poco se pegan y se tejen y van a tejer un relato, un sentido colectivo de lo que pasó. Y alrededor de esos relatos aparecen unas figuras que pueden depender del contexto, pero son figuras que de cierta manera yo creo que los estudios en antropología han demostrado que son bastante universal en el sentido que se encuentran en varios contextos. Entonces, esos son las figuras del héroe. El héroe es el que
en la situación del desastre, en el momento de la crisis, va a dejar sus propios intereses individuales para hacer una cosa hacia el colectivo, para salvar un niño, una casa, para actuar como un héroe a pesar de las dificultades. También hay una figura que vuelve en muchos estudios, y no solo en América Latina, en muchas otras partes del mundo, que es la figura de los mártires, ¿no? Es decir, el héroe, pero que sacrifica hacia su vida para salvar a alguien o a un grupo. También hay una figura muy importante en esos relatos, que son las víctimas, que podríamos llamar puras, en el sentido de que son las típicas figuras de víctima eh, presentada como alguien que puede ser considerada totalmente inocente. Es decir, Un niño, por ejemplo. el niño, por Claro. ejemplo, porque el niño no ha elegido, es decir, siempre en los relatos y en las confusiones después de un desastre hay como lógica de acusaciones, ¿no? Se está buscando como responsabilidades. Y a veces, por ejemplo, cuando se destruye un barrio informal, puede haber como tensiones en la sociedad, como gente de la clase media o altas que van a culpar los que han construido aquí su casa, ¿no? Como que sin tomar en cuenta todo el peso Sí. histórico, económico y social que les ha llevado a construir en este sitio. Pero el niño, por ejemplo, siempre es la víctima pura porque no ha elegido construir la casa aquí, Claro. evidentemente. Entonces, pues es como son los inocentes, ¿no? En los cuentos de las tragedias. Y también hay la figura muy útil del chivo expiatorio, ¿no? El que, sobre cuales todos van a coincidir para decir que es el gran responsable o el gran culpable. Que me imagino que puede ser individual o colectivo, digamos. Los archivos Exactamente. expiatorios. Ujú. Puede ser como un personaje de la comunidad sobre el cual hay una duda. Siempre el chivo expiatorio puede ser como alguien entre extranjero e interno, ¿no? Son esas dinámicas de que, pues, es el casi extranjero, pero que era aquí, ¿no? Entonces, igual es el que incendió la, 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 la mecha, o es el que, bueno, un poco eso. Bien. Y, pues, no sé, entonces en esos relatos, en esas dinámicas de construcción de relatos, sí, yo creo que hay muchas cosas de la reconstrucción que van a jugarse. Eh, y es un paso en la reconstrucción que es importante estudiar, me parece. Bien, Sandrine. Claro, y estos relatos, como digamos, me gustaron estas figuras de héroe, víctima, chivo expiatorio, están en todas las sociedades, para qué, qué vienen a simbolizar, a cristalizar, digamos, en qué contexto se utilizan y para qué fines. Pues yo creo que forma parte del proceso de construir un relato común, de tejer algo común que puede permitir la aparición de una comunidad alrededor del desastre. Puede ser como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, algunos de los pueblos destruidos por el deslave, el deslizamiento de tierra, pues alguna gente me decía, nosotros nacimos como comunidad esta noche del desastre, porque antes era como pues un barrio, ¿no? Pero a partir de lo que se construyó y del relato que se hizo y de reconocer como la figura del héroe, por ejemplo, donde había una casa en el barrio de La Veguita, en Macuto, en el litoral de Venezuela,
donde había un profesor de deporte que se llamaba José Luis, y esta noche José Luis tenía una fiesta en su casa, en la noche del deslizamiento de tierra. Y cuando empezó a llover muy fuerte y que la gente empezó a gritar, José Luis invitó a mucha gente a venir a buscar refugio en su casa y llegaron a estar como 100 personas. Entonces, José Luis era como el héroe, pero lo que pasó es que la montaña se destruyó la casa de José Luis y todo el mundo se murió en la casa. Y ahí, donde lo que quedaba de la casa, hicieron como una capilla y eso fue el lugar que la nueva comunidad, ¿no? La comunidad de víctimas empezó a renacer. Y todos los años, a la noche del evento, hacían como un ritual allí en esta capilla. Y yo creo que es una forma de reconstruir otra forma de comunidad, que no es exactamente la misma comunidad de antes, ¿no? Que es la comunidad de los sobrevivientes y de los que han pasado por esta tragedia. Y entonces yo creo que los relatos y esas figuras permiten la construcción de esta nueva comunidad a partir de lo vivido. Claro, y de transformarse y de avanzar. Y en ese sentido, bueno, la pregunta que teníamos con Nacho que nos gustaría hacerte es, ¿cómo se trabaja en la recuperación de las personas, de las familias y de la comunidad? ¿Son planos distintos de acercamiento? Sí, yo creo que para pensar la recuperación o la rehabilitación o todo esto, hay que diferenciar los niveles de intervención. Yo creo que cada actor que interviene se sitúa a un nivel diferente. Por ejemplo, una agencia de las Naciones Unidas que considera que la rehabilitación es la recuperación de los medios básicos de vida, agua, comida, techo, pues para ellos la rehabilitación, la recuperación se va a centrar en reconectar la luz, a llevar agua en citernas, en abastecer comida y a construir refugios, ¿no? Pero entonces se basa esto en una visión de la vida que es la vida casi pura, ¿no? El bios, el como mantener un ser humano vivo. La Eh, sobrevida. sí, sí, no, porque ya en esta vida básica hay vida social también. Ah, Entonces, sí, bien. Ujú. entonces más que sobrevivir, pero bueno, pero es un nivel de vida como muy, muy biológica, vamos a decir. Bien. También hay unas ONGs que trabajan la parte psicosocial y para ellos pues la rehabilitación o la recuperación de las personas van a pasar por talleres de palabra, de superar el trauma. Entonces, para ellos la recuperación pasa por este nivel individual o este nivel grupal donde esta parte psicosocial se va a trabajar. También para una comunidad, pues la recuperación o la rehabilitación puede querer decir como recuperar los lazos comunitarios, ¿no? Porque a un momento el desastre quiere decir que todo está mezclado, la gente se va, se pierde toda esta capacidad de organizarse, de funcionar juntos, entonces recuperar las instituciones que nos permiten funcionar como comunidad, ¿no? Las escuelas, el transporte, la iglesia, los grupos, los jóvenes, etcétera. Y a un nivel más local, más pequeño, más de barrio o de familia, por ejemplo, puede querer decir la recuperación, recuperar una capacidad de vivir, de creer, de crecer, de reírse, ¿no? Es como volver a entrar en un funcionamiento que no sea puramente biológico, sino también volver a hacer proyectos,
y superar el drama en todos los sentidos, no solo materialmente, pero sino también como volver a vivir con muchas dimensiones de lo que es la vida. Y a creer, a soñar. Exactamente, a hacer proyectos, que puede ser como un momento como difícil cuando uno lo ha perdido todo, volver a construir es una cosa, pero volver a proyectarse en un futuro cuando uno sabe que el futuro puede ser como muy incierto, una vez que lo ha vivido, puede ser como muy difícil. Una autora, le voy a encontrar el nombre luego, se lo mandaré, Emma, que ha hecho un libro dibujado, ¿cómo se llama? Bande dessinée, un libro dibujado después de un desastre en América Central y dibuja muy bien esta historia de las familias que duran y tardan en, pues, reencontrar una cierta intimidad, por ejemplo, ¿no? Las parejas para volver a encontrar este, esta seguridad, y entonces esto puede tardar muchísimo. Entonces es como, depende de dónde nos ponemos para decidir qué es rehabilitar o recuperar después de un desastre. Puede ser muy largo. Sandrín, ¿y qué pasa con la percepción? ¿Cómo se perciben a sí mismos y además cómo son vistos por la sociedad y también por otros actores, como por ejemplo los gobiernos o los organismos internacionales, los que eh, calificaremos como damnificados? Una vez que el desastre, no me gusta decir luego del desastre ni cuando terminó el desastre, porque me parece que la temporalidad ahí no corre, pero una vez que pueden ver que pueden pararse o verse a sí mismos de esa manera. Yo calculo que hay diferentes percepciones. ¿Puedes decirnos algo sobre esto? Sí, yo creo que es muy difícil pasar por este proceso de reconocimiento de sí mismo como una víctima. Y en particular para ciertas categorías de poblaciones que, por ejemplo, la clase media, que son los grupos sociales que no están muy acostumbrados a recurrir al Estado o a la ayuda de organizaciones privadas como ONGs o este tipo de actores. Y entonces los estudios en antropología han podido mostrar que para este tipo de actores y de personas, la percepción que uno tiene es como una percepción de caída social, ¿no? A través del desastre, porque uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Y pasa por detalles que son como pues recibir eh, eh, vestidos o cosas dadas, ¿no? De otros que pueden ser recibidos muy bien por personas que tienen esta relación con organismos de Estado o ONGs, pero para otros que es como que son los que normalmente dan y encontrarse en una postura de recibir puede ser como una figura, una percepción de sí misma muy delicada. También hay todo el término alrededor del tema, ¿no? Tú estabas diciendo, pues sí, damnificados y el término en español es como muy cargado, ¿no? Damnificados, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos para que les damnificaron? Y entonces por eso hay una historia interesante en Venezuela después de la tragedia. Hugo Chávez, que acababa de llegar al poder, era el principio del mandato de Hugo Chávez, decidió que había que llamar a los damnificados los dignificados, porque quería poner una política de dignificación para la gente que había pasado por la tragedia no se sintiera como justamente estigmatizada por haber vivido este drama, pero también por ser en esta situación de necesidad. Entonces es interesante, pero también me lanzaba
una pregunta, tú me lanzabas una pregunta sobre cómo son percibidos o vistos por las ONGs o los organismos internacionales. Y en mi estudio del mundo de los expertos en gestión de desastre, he podido mostrar que hay una tensión entre dos figuras que aparecen aquí, entre una visión de las víctimas como muy vulnerables, y que es una figura necesaria, entre comillas, para esos actores para poder actuar, porque las víctimas son vulnerables que ellos tienen el mandato de actuar y les da la legitimidad de su intervención. Entonces, la figura típica de la vulnerabilidad en este caso puede ser una mujer de color embarazada o una madre soltera, que es como la figura típica de la vulnerabilidad en este sentido, que legitima que una agencia de la ONU mande comida o ayuda, pero hay una contradicción en lo que se está pidiendo también a esos grupos y a esas comunidades, esos individuos, es que aprendan a ser resilientes, porque necesitan también salir, porque hay siempre esta tensión entre dar y la idea de que la gente se aprovecha, ¿no? Que se van a aprovechar y se van a dejar asistir sin hacer nada. Entonces hay como siempre esta tensión entre tienes que ser vulnerable para que te ayude, pero tienes que aprender a ser resiliente para que deje de ayudarte. Y entonces Son pues estados son como que se anulan a sí mismos, ¿no? Es medio un como poco, contradictorio. sí, y son figuras contradictorias. Por ejemplo, la figura misma de la vulnerabilidad es una mujer soltera, madre de familia. Y la figura de la resiliencia es una mujer o un hombre, pero más bien una mujer en grupo que trabaja. Eso se ve muy bien en los documentos que utilizan esas agencias para mostrar el tipo de trabajo que hacen. Y entonces para colectar fondos van a utilizar la figura de la víctima pura, y para justificar de sus acciones van a enseñar grupos de mujeres tejiendo o reconstruyendo o sembrando, para enseñar que estamos en un gesto de colectivización y de resiliencia, que es ahora la palabra mágica. Y entonces es Mm. interesante. Interesante cómo este mecanismo que utilizan algunos organismos internacionales, y cuando escuchábamos el relato de Jessica, que hablaba del gobierno, no de organismos internacionales, en una instancia política acá, decía, no nos ven, no nos invisibilizan, y bueno, es el no reconocimiento de las vulnerabilidades, porque al no visibilizar esa situación, no estoy reconociendo que en mi territorio hay vulnerabilidades, ¿verdad? Sí, Y entonces, va en relación sí, con eso. sí, sí, muy interesante. Y además, pues entonces impide, bueno, legitima que no se haga nada, ¿no? Si no hay víctimas, entonces no hay necesidad de actuar. Totalmente. Y bueno, y una última pregunta para ir cerrando este episodio sobre la reconstrucción en un sentido, ya hemos visto, muy amplio, muy integrador. ¿Hay experiencias en el terreno exitosas o fallidas que permitan profundizar en los procesos de recuperación comunitaria ante una gran crisis o calamidad? Claro, entonces eso es una gran pregunta, y es interesante porque toca de manera más bien teórica también a un punto que la antropología de los desastres ha tocado, que es que el desastre puede ser a la vez revelador de cosas, y esto yo creo que lo han podido ver en los episodios anteriores con lo de las causas, los factores de vulnerabilidad, las causas profundas de los desastres de los cuales hablaba Tony Oliver Smith y todo esto, pero también que los desastres pueden ser un evento transformador.
Y eso es una línea muy interesante que ha sido menos trabajado por algunos de los colegas en América y que ha sido más, igual más trabajada en Europa, me parece, igual me estoy equivocando, que es la pregunta de lo que produce el desastre. Em, y claro, hay cambios, hay experiencias y depende mucho del terreno donde el desastre ocurre, pero creo que también, como lo hemos visto, el desastre como es un momento que crea una ruptura, pues abre brechas de transformación social, abre posibilidades para nuevos actores de llegar al poder o por lo menos a responsabilidades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en transformaciones en las relaciones de género. O en transformaciones en las relaciones entre generaciones, ¿no? En la llegada de jóvenes en responsabilidades, en sociedades donde pues antiguamente era más bien los ancianos que manejaban el poder. Entonces son cosas que, pero es difícil de decir si es exitoso o no. Es decir, produce cambios. Tengo una estudiante que hizo una tesis sobre inundaciones en Mozambique y que enseñaba que las mujeres habían podido jugar un papel muy importante porque eran ellas que jugaban el papel de mediador y que recibían las ayudas de las ONGs. Entonces, las ONGs les daban la plata a ellas y no a los maridos, porque eran ONGs como muy centrada en relaciones de género y tal. Entonces, pues esto produjo muchos cambios en la manera de organizar lo social en esas comunidades rurales de Mozambique. No sé si es exitoso o no, porque al final también produjo muchos conflictos y muchas dificultades para ellas. Entonces, no estoy aquí para hacer el balance de sí o no, pero lo cierto es que con la llegada de nuevos actores, de políticas de reconstrucción, de programas, pues evidentemente hay cambios y puede llegar a cambios políticos muy fuertes, como el ejemplo de México en 1985, ¿no? Con la movilización de los damnificados y al final, pues el cambio político mayor que es el cambio del PRI que estaba en el poder desde 70 años, ¿no? Entonces, exitosa es como una calificación que no, pero sí, por cierto, hay cambios muy fuertes que pueden ocurrir en cosas que no se esperan, que no son directamente ligadas al evento, sino que a los cambios que produce la forma de reconstruir, la forma de atención, la mediatización, la necesidad de tener, por ejemplo, actores que hablan inglés para estar en contactos con las ONGs o que saben manejar las computadoras y los programas para llenarlos. Y entonces van a reemplazar los líderes más bien históricos, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que sí se han visto. Y de cierta forma, un desastre es también siempre una dificultad y una oportunidad, claro. Eh, Siempre en nuestros momentos de cambios hay cosas positivas que salen de ello y yo creo que también viene de las ciencias sociales la necesidad de documentar esas cosas, no quedarse en el balance mediático negativo que cuenta cuántos muertos y cuántos kilómetros de carretera destruidas. Yo creo que también nosotros, el papel de las ciencias sociales, documentar esos cambios a largo plazo, ¿no? Considerando el desastre como un proceso y que la temporalidad es mucho más amplia que la mediática. Bien, Sandrín, qué buen programa que hemos tenido. Gracias. La verdad Em, que sí.
que muy interesante el poder abordar y salir de esta cuantificación tan numérica, tan económica, tan material y darnos cuenta y abrazar la complejidad que tenemos como sociedad. Sí, yo creo que lo interesante de esas situaciones dramáticas, que son verdaderamente dramáticas y no hay que olvidarlo, y el testimonio de Jessica al principio nos, nos da la obligación de quedarnos en esto, pero yo creo que para las ciencias sociales los desastres son como un prisma, ¿no? Que nos permiten ver cómo las sociedades en sus dinámicas, en su complejidad, en muchas de sus dimensiones, pero con una concentración en tiempo y en espacio. Y entonces son entradas bastante críticas, pero interesantes. Mm. Bien. Y si me Agradecerte, permiten, Sandrine dale, Redet. dale. No, quería agradecer a Sandrine Redet y también a Jessica por haber compartido este relato, su testimonio tan personal, tan fuerte, para que nos Sí. podamos entender qué es lo que sucede y pensar en estrategias, en alternativas para un después. Mm. Y ahora vamos a hacer un llamado a nuestro público a través de Cris, a quien convocamos. Hola Cris, de nuevo. ¿Estás Hola, ahí? ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, un súper programa. Muchas gracias, Sandrine, por esta exposición tan detallada sobre todos estos temas. Y justo hablando sobre el tema de la complejidad, que estamos hablando de la sociedad y estos diferentes puntos de vista, de saberes. Nos gustaría escuchar sus comentarios, contarles que nosotros estamos en redes sociales. El podcast se encuentra en la red X, como en Instagram, como Desastres Deconstruidos. Y tenemos también nuestra red Facebook, donde nos encuentran como podcast Desastres Deconstruidos. Nos encanta escucharles, que nos den sus puntos de vista, que nos cuenten también sobre algunas temáticas de interés que quieran que abordemos en nuestro podcast. Así que la cordial invitación para que se unan a esta discusión más allá de estos capítulos que hacemos con mucho cariño. Gracias, Cris. Con Y nos gusto. despedimos, Manu. Nos despedimos. Esto fue Desastres de Construido Podcast. Nos Nos vemos pronto. encontramos en la próxima edición. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Sandrín. Gracias. Gracias a ustedes.